porque este es el tipo de días que normalmente no muestra la gente que viaja en moto. Estaba un poco melancólico y estaba un poco pensativo. Estos momentos de soledad no es fácil. La gente romantiza mucho la soledad. Tengan en cuenta que cuando vayan a salir a viajar se van a encontrar con este tipo de momentos. Bueno, gente, hoy lo que vamos a hacer es que hoy sí me voy a dedicar como a trabajar, tengo que editar, voy a estar acá quieto un rato. Les voy a mostrar un poquito de la rutina. Digamos que uno sale a hacer este tipo de vida con el objetivo de alejarse un poquito de la rutina, pero hay que tener unos momentos de rutina para ser organizados. Entonces hoy les voy a mostrar un poco de la rutina que yo tengo para poder seguir el viaje de la manera que lo estoy haciendo, que es documentándolo. Gente, mensaje de último minuto. YouTube me está informando que casi el 86% de las personas que ven los videos no está suscrito al canal. Porfa, necesito que se suscriban, porque si ustedes se suscriben, estamos dándole un fuerte golpe al algoritmo de YouTube, porque él, al ver los suscriptores, lo que hace es que empieza a reflejar mi video a más personas, o sea, le da más alcance. Si yo tengo más alcance, voy a tener más visualizaciones y por ende voy a tener más oportunidad de seguir haciendo este viaje. Entonces, mi gente, porfa, apóyenme, suscríbanse al canal, le dan like, comentan y bueno, sigamos con el video. Pero vea, cambia, ¿no? Diferente uno trabajar en cuatro paredes, sino estar trabajando en este paraíso. Es un lugar muy hermoso. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a hacer por ahí una aromática. Vean esto tan hermoso, gente. Aromática, pancito. Yo no suelo desayunar pues como mucho. Y ya me siento a trabajar, a editar, que lleva buen trabajo. Más o menos editando un video me puedo echar un día completo. Entonces vamos a organizar unas cositas. Dentro de lo que está la rutina, pues yo normalmente ahora el sleeping voy a colocar acá el gran angular, lo dejo acá encima y es empezar como a recoger un poco. Eso es inevitable, que la carpa por dentro se ensucie. Incluso yo trato como de organizar la carpa como por zonas. Trato como de colocar las botas allá, acá la maleta de la ropa, el traje acá, lo que sobra, las cosas de camping lo coloco a la esquinita. Y por acá al ladito coloco pues como las baterías y la comida. Bueno, entonces ahí ya queda para mí el espacio organizado. Yo sé que se ha amontonado, pero está organizado. Y ya dejo las cosas ahí. Bueno, entonces acá yo ya dejo organizado todo. Voy a ampliarlo acá. Y como les decía ahora, yo organizo o intento organizar como por zonas. Una bolsita de basura siempre para echar la basura de los alimentos. La maleta de la ropa. Traje, el maletín que cargo en la espalda, donde tengo cosas pues como a veces la billetera, el celular, cargador, elementos de tecnología, mi televisión, mi centro de entretenimiento. Por acá en la parte de allá coloco los estuches de la carpa, también coloco acá las botas. O sea, allá coloco como lo que no necesito coger rápido, sino que lo que yo sé que voy a coger cuando ya me voy a ir, listo. Y el maletín, y ahí ya organizo pues como toda mi estrategia. Inmediatamente después lo que hago es que siempre me preparo una aromática. A mí me gustan las aromáticas. Me van a perdonar por lo que voy a decir, yo no soy de tomar café, soy malo para tomar café, la verdad, pero me voy a preparar una aromática y quiero que en este mensaje de la aromática, o mientras tomo la aromática, hablemos un poco de lo que es una buena rutina.
se tienen muy estigmatizadas las rutinas porque desafortunadamente la rutina laboral nos mató a muchas personas. Hay muchas personas muertas en vida por el tema de la rutina laboral. Pero mientras me tomo la aromática, hablemos 2-3 minuticos de lo que quizás para mí es un buen acto de rutina. Dicen que la rutina mata los sueños, pero la verdad es que sin rutina los sueños no se construyen. Lo importante es que sea una rutina sana y con sentido, que no te apague por dentro, porque cuando nos dedicamos a vivir en piloto automático, dejamos de ser los protagonistas de nuestra propia vida. Hoy quiero contarte cómo era mi rutina antes y por qué decidí cambiarla. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de la rutina, porque yo sé que muchas personas que quieren tomar la iniciativa y salir de la llamada zona de confort, renunciar a sus trabajos, lo hacen porque están muy cansados de la rutina. Pero les voy a dar un consejo del alma, y es que no todas las rutinas son malas. La rutina laboral y esa rutina que de pronto nos abruma tanto, yo les voy a compartir un poco acá el tema de la rutina que a mí me aburrió y la rutina que llevo ahora. Y es que la rutina que me aburrió fue como lo tan predecible. Era como que el lunes te levantas a las 6 de la mañana o 5:30. En mi caso, que era docente, ya sabía qué grupo tenía el lunes. Ya sabía qué grupo no era tan chévere porque pues habían personas que no te colaboraban mucho como estudiantes. Entonces ya cuando llegabas el día anterior que te tocaba al otro día ese grupo, tú ya estabas predispuesto, ya estabas aburrido. Yo quiero ser muy sincero acá con lo que siento, porque a veces pensamos en decir las cosas por de pronto quien las vea. Y no quiero hablar mal de una persona acá, porque no, yo estoy muy agradecido con las personas con las que trabajé, pero ya incluso el estrés laboral al cual también están sometidos nuestros jefes, porque a ellos también les están pidiendo constantemente resultados, y eso se vuelve eso se vuelve como una cascada. Entonces este le pide a este, y este le pide al otro jefe, y este le exige al otro, y todos se terminan contaminando, y todos se terminan exigiendo, y todos se tiran duro. Entonces, si al jefe nosotros le piden resultados de manera brusca, el jefe de uno hace lo mismo con uno. Entonces ya la llamada del jefe, ya uno se predisponía y uno decía, ay, Dios mío, ¿qué habrá pasado? En lo personal nos pasó en algún momento que cada vez que nos decían hay reunión, y la reunión era como una reunión sorpresa en un día atípico, nosotros decíamos como que seguramente no es para felicitarnos. Y qué pecado, y muchas veces no era para regañarnos, sino que uno ya estaba predispuesto, no con él, sino con el sistema, porque mi jefe fue una persona que quiero mucho, que aprecio mucho, que le debo mucho, y es una persona que admiro mucho, muchísimo, lo admiro como profesional. Fue mi jefe durante 10 años y es un duro, es un administrador, es una persona que lleva una empresa de una forma magnífica. Entonces esa rutina es la que nos mata, esa rutina es la que nos abruma mucho. Pero yo en este momento que, entre comillas, estoy viajando, yo también tengo un trabajo. En este momento es mi trabajo, y es un trabajo que disfruto. Posiblemente es un trabajo que más adelante también me va a agotar, pero digamos que el cambio fue muy positivo. Yo digamos que decido a qué horas me despierto, pero yo tengo claro unos objetivos semanales, entonces yo los distribuyo. Esta nueva rutina, ¿qué ventaja tiene? Y es que cambio la oficina constantemente. En este momento estoy en una oficina hermosa, una oficina con paredes invisibles, es una oficina que sí, es una oficina fantástica, es una oficina que ofrece una vista más que un muro blanco. Pero tengo también mi orden, programo mis días para editar, programo mis horas del día para guardar información, para cargar mis elementos. Entonces, gente, siempre tengan una rutina, que va a ser muy importante para ustedes como persona,
porque yo creo que no hay nada más fuerte para una persona que no sentirse útil. Y quizás si ustedes se dedican solamente a viajar, a viajar, a viajar, a viajar y a viajar, se van a cansar porque todos los días van a hacer kilómetros, porque todos los días, o sea, sepan manejar muy bien su tiempo para que no le cojan pereza a esto. Nosotros, más que cogerle pereza a un trabajo como tal, a las personas o a una institución, lo que nos mata es lo repetitivo. Eso es lo que nos mata lo predecible, de saber que todos los días vamos a hacer lo mismo. Entonces, gente, eso es un consejo que les doy muy de corazón con el tema de la rutina. Yo todo lo que les estoy diciendo acá siempre los digo con el amor del mundo, para que ustedes, si toman esta iniciativa, la empiecen de una buena manera. Entonces, bueno, vamos a seguir. Ya por acá nos tomamos la aromática. Y ahora, ¿en qué consiste el momento? Pues vamos a trabajar un rato. Me voy a ir a pasar la información del celular, del dron y de la cámara, las voy a pasar al computador, lo organizo por carpetas y empiezo a editar. Entonces les voy a mostrar ahora un poco de eso, editando un rato. Vamos a almorzar y posiblemente ya tipo 3, 4 de la tarde ya paramos y nos dedicamos a hacer otras cosas. Veo una película, tengo un libro para leer, entonces ese es el tema, gente. Entonces por acá seguimos. Gente, imaginen que en este tema de la rutina acaba de nacer un caballito acá en la zona donde me estoy quedando. Se los voy a mostrar. Esto sí se sale un poquito de la rutina, porque esto no pasa todos los días, pero parce, maravilloso. Ya les voy a mostrar desde acá arriba. Vea qué belleza, my people. Acaba de nacer. Vamos a ir a verlo. Vamos con la gente acá pues del lugar, que son los que tienen conocimiento para poder acercarse. Entonces vamos hacia allá. Bueno, gente, pille pues que acá vamos bajando. ¿Ah? Está mirando qué es, ¿no? No, nos lleva por aquí no media de haber nacido. Ay, yo no vi. Por ponerme a dar oficio entre la carpa. Mire como ella lo... Ya la está como reconociendo. Esta es Gacela. Se llama Gacela y ahorita ya que esta semana le sale un nombre. Entonces lo que hacemos es que cuando ya esté bonita, ya esté alentadita, se le toma la foto y la gente empieza a dar nombres posibles para la... Bueno, y antes de continuar, yo quiero resaltar en este video una palabra tan fuerte como es la rutina. Quiero resaltar la labor docente. Todas las profesiones son importantes, sobre todo cuando es la de uno. Los médicos dicen que ellos tienen la mejor profesión, el abogado, el administrador, todos. Y eso está muy bien porque eso quiere decir que se llevan el alma y que la ejercemos con mucha convicción. Pero la labor docente es una labor muy complicada. El docente yo creo que lucha día a día con la frustración. Créame que para una persona es muy dura pararse al frente y que 30, 15 estén dormidos. Los otros 5 estén haciendo mala cara. Los otros 5 estén intentándolo y solamente 5 pongan cuidado. Pero bueno, se hace con amor la labor, pero hay que colaborarles, en serio hay que colaborarle a esas personas que se paran al frente. Esas personas también llegan día a día con problemas, llegan con incertidumbres, llegan con crisis existenciales. A uno a veces, muchas veces el estudiante le dice, profe, es que no voy a estar acá hoy o no estoy colocando cuidado porque tengo problemas. Como si uno no los tuviera tampoco. El docente también tiene problemas, pero el docente siempre tiene que hacer la de la película del Guasón, la sonrisa. Entonces, gente, va a valorar mucho más esta hermosa labor. Valoren mucho en serio. Y eso es un mensaje no solamente a los estudiantes, sino también a los empleadores y a las instituciones.
se libra una batalla enfrente de un grupo, se libra una batalla en un tablero. Entonces ahí quería hacer la cuña a esta hermosa labor y evidentemente también un agradecimiento muy especial a todos mis docentes de la universidad que después se convirtieron en compañeros de trabajo, que quizás habían en desacuerdos, quizás porque uno ya va labrando su propia metodología, pero a todos mis docentes, a todos, parce, les agradezco muchísimo porque definitivamente somos el resultado de la combinación de los docentes. Nosotros tenemos cositas, nosotros como profesionales tenemos cositas de cada docente. Y yo como docente que fui y después compañero de trabajos con ellos, pues yo era el resultado del cúmulo de muchas de estas personas. Entonces, profes, muchas gracias en serio por esa gran labor y muchas gracias por afrontar esa rutina de esa manera tan especial. Bueno, acá vamos a seguir con este tema. Acá, ¿qué es lo que hago? Pues voy a pasar toda la información a disco duro. Acá tengo todos los cables, bueno, los discos por acá. Yo aprovecho, voy viendo una peliculita acá y voy pasando información acá. ¿Qué es lo que pasa? Que en el transcurso de esta información, en promedio, para pasar todo al disco duro de la memoria del dron, del celular y de la Insta360, son más o menos en promedio 3 horas que se demora solo pasando la información. Ya después la gestiono en disco duro. O sea, separo lo del celular, separo por videos, o sea, todo lo separo en esa forma. Pero pues lo que les decía ahora, vean mi oficina. Muy buena oficina. Por acá, gente, ya han pasado aproximadamente 2 horas. Ya terminó de pasar esto. Esto es solamente la tarjeta de la Insta360, que son 123 GB. A ver, ya por acá, ya bañaditos, acicalados, parce, fresquitos. Otra cosa muy importante de la rutina es permitirte variarla un poquito, porque tampoco te trata de que te vuelvas tu propio esclavo, pues, o tu propio verdugo en ese sentido. Pues yo ahora tengo planeado como sentarme a editar. Voy a mirar si edito por ahí hasta las 3, 4 de la tarde. Monto pues como la secuencia de los videos. Bueno, antes de editar voy a almorzar. Ya va a ser el mediodía. Ha rendido el día. Se han hecho buenas cosas a un ritmo tranquilo. A un ritmo, digamos que sin estrés, pues por así decirlo, pero con orden. Porque hay que tener mucho orden. El tema de la información es muy pesado en este tema de grabar o de ser motoviajero e ir grabando, es muy pesado, pero bueno, eso ahí vamos pues como gestionando las cosas. ¿Y a qué me refiero con el tema de que hay que permitirse cambiar un poco como el tema de la rutina? Es porque si tú crees que ese día debes de trabajar solamente hasta el mediodía y tienes la oportunidad de hacerlo, hazlo, ¿sí? No te vuelvas tan esclavo como de los resultados. Date un poquito el tiempo de que los resultados se puedan ir moviendo. Ponte fechas, sí, eso es muy importante tener fechas, pero pilas, porque la gente se convierte esclava de los resultados y eso es lo que enferma a la gente, eso es lo que la envejece, eso es lo que les hace perder a su familia e incluso lo que los hace perder a ellos mismos. Bueno, gente, entonces acá ya nos disponemos a almorzar, que hace parte de la rutina. Esta es la parte buena de la rutina, comer. Como estoy acá en el Mirador Valle de la Samaria, parce, el almuerzo se ve delicioso. Ahora había una señora que también se estaba quedando acá, me lo recomendó full. Oiga, es una Nash, creo que se llama, y hace senderismo, pero parce, ha caminado, ha hecho como rutas de senderismo en el país, ¿sí? Entonces vea, por acá ya viene el almuerzo. El almuerzo del campo es el mejor que hay. Con mucho gusto. Está frío, así la quiere la... Así está bien, Sí. María. Con mucho gusto. Listo, papá. Dios le pague. Sí. Gracias. Eso. Bueno, entonces resulta que ella camina y yo no sabía que habían rutas también a pie. Entonces, bueno, sabe que les voy a colocar las redes por acá. Una dura.
una dura lo bien. Y ella viaja, está viajando sola, me cuenta que también viaja con su pareja. Entonces, bueno, vamos a darle pues acá a los alineos, ya les voy a mostrar acá más de cerca esta belleza. Y yo creo que ahora como pinta la tarde y como pinta el almuerzo, yo creo que ahora va a tocar una siesta a la rutina. Bueno, vea pues, parce, qué belleza, sopita, está caliente el arrocito, vea. 1A, un poquito de mora, mejor dicho. No, es que para donde miremos, gente. Encantado con esta vuelta acá. Bueno, para mí dentro de la rutina, se me ha parecido que debe ser muy sano la siesta a lo bien. Uy, parce. Una siesta da vida. Entonces, vamos a pegar la siestica. Está haciendo muy buen clima, no está haciendo tanto frío, no está haciendo calor. Ahora amenazó como con llover un poquito, pero al final no, se quedó en puras amenazas. Entonces ya les muestro cómo está por acá el paisaje. Así está el paisaje en este momento. El clima está buenísimo. Bueno, gente, por acá seguimos en este día a día. Ya como las 5 de la tarde, me estoy viendo una película que me encanta, llama Náufrago. Con la buena vista, ya bajó la temperatura, ya está bajando. Y bueno, vamos a ver en qué gestionamos ahora el tiempo. La verdad que hoy es un día un poco atípico, de por sí soy muy productivo, pero creo que hoy voy a estar un poco más, pues como más quieto. Y bueno, digamos que este es el tipo de días que normalmente no muestra la gente que viaja en moto. La gente que viaja en moto tiene yo no sé, siento que tienen un compromiso muy berraco por estar todo el día mostrando acción, porque hoy no se les cae el canal. Por eso también creo que muchas personas que se van a viajar en moto fracasan en el camino porque tienen unos ideales muy grandes de esas personas que viajan en moto y que son muy famosos, sin culparlos. Pues evidentemente es cuestión como de lo que nos exige el tema de las redes, es lo que hay que publicar. Pero esto es. Como han visto ustedes videos de mi canal en donde estoy grabando, donde estoy viajando, sí, pero también hay este tipo de días. Hoy para mí ha sido un día un poco tranquilo. Como lo vieron, fue con el tema de la información, almorzando, organizando acá dentro de la carpa. E incluso les voy a ser muy sincero, en este momento estaba un poco melancólico y estaba un poco pensativo. Estos momentos de soledad te dan mucho tiempo para pensar, te dan mucho tiempo para meditar. No es fácil, créeme que no es fácil. La gente romantiza mucho la soledad, dicen que la soledad es espectacular y que a mí la soledad no me gusta mucho, para serles sincero. Está siendo una tarde dura para mí, ¿sí? He estado pensando, se me alcanzaban a encharcar un poco los ojos. Pero bueno, eso es lo que hay. Tengan en cuenta que cuando vayan a salir a viajar se van a encontrar con este tipo de momentos. Van a tener momentos de mucha crisis, van a tener momentos de euforia, van a tener momentos de emoción, sensibles, también un poco impulsivos, como ya los han visto. Pero eso es lo que hay, gente. Entonces, en este momento ya son a ver, ¿qué hora es en este momento? Son las 5:45 de la tarde. No queda mucho día, que digamos. Creo que ahora me haré pues con un tema de una aromática. Voy a leer algo. O seguiré viendo alguna película. O aprovecharé para cargar las cosas. Se los iré mostrando. Pero es para que lo tengan en cuenta, gente, listo, para que tengan en cuenta que estos viajes no son solamente mecánicos, no son solamente de equipamiento, estos viajes también es un asunto de preparación psicológica. Les cuento que creo que se viene una nochecita. Pucha, está de cielo full. Bueno, estoy un poco con guayao porque tengo agua y un croissancito, pero así. Que embarrada, hermano, que era el full momento para sentarnos a ver películas. Acá me estaba viendo una, pero bueno,
Gente, la rutina. Esperen a ver qué tal nos va la noche, si nos cae una tempestad bien grave o nos trata bien al final. Ya les voy a mostrar cómo está este asunto. Bueno, vean, pues ya está lloviendo. Yo tengo acá la carpa, ahora quito con este palo de acá para que ya caiga y pongo la otra. Esta tiene acá esta y tiene otra acá. A ver cómo nos trata. Ya prendí por acá la luz, súper buena. Y bueno, esperemos a ver, gente. Cuento que esta noche no pinta nada bien. Va a caer un aguacero impresionante, está súper cerrado. Menos mal tengo el plástico de la carpa puesto. Ojalá haya quedado bien agarrado. Estoy pensando es como salir y reforzarlo con la moto. Pues les voy a mostrar cómo está esto por acá. Bueno, no sé si alcancen a ver. Vean cómo está el clima. Está fatal. Acá incluso fue porque coloqué el flash del celular. Y para estar un poquito acá más de seguro, esto lo tenía amarrado a este niervo. Creo que voy a amarrar esto al disco acá de la moto. Sí, al disco de la moto. Que si ya la tempestad es tan dura y se lleva la moto, ya otro cuento. Ya no había nada que hacer. Entonces, bueno, vamos a reforzar un poquito antes de que esto se ponga más grave. Vea el frío. Gente, se largó el lapo de agua más impresionante. Madre.